lados. Mientras que un grupo de 8 hombres le disparan de frente desde la camioneta de 3,5 escoltas de Omar García Harfuch, que viajaban en la segunda camioneta, repelieron la agresión y solicitaron. Este hombre estuvo en la mira del cártel de Jalisco Nueva Generación. Muchos cárteles van detrás de su cabeza, y no es para menos. Pues los está colocando en jaque con su astucia militar. En gran parte de su país se le califica como un héroe, aunque otros sectores lo tildan de corrupto. Lo cierto es que está dando resultados y en repetidas ocasiones ha estado a punto de ser asesinado por los integrantes del CJNG. Y hasta la fecha, se conoce que en una ocasión por poco lo sacan de este mundo, con varios impactos de bala. Por eso actualmente lo califican como el Salvador de México. En esta entrega del Rastro del Narco, te contaremos los detalles del día que atentaron contra la vida de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más contenido como este. No tiene ningún costo. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y excoordinador de la Policía Federal en Guerrero, ha sido clave en la implementación de operativos de alto impacto contra el crimen organizado. Uno de sus recursos más destacados ha sido el uso de helicópteros artillados en misiones estratégicas. En junio del 2020, cuando Harfuch sufrió un atentado por parte del CJNG en la Ciudad de México, la respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el despliegue de helicópteros para rastrear a los sicarios que participaron en el ataque. La rápida intervención aérea permitió ubicar y detener a varios responsables. Durante su tiempo al frente de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Harfuch supervisó operativos en los que los helicópteros artillados brindaron apoyo a las fuerzas terrestres en la captura de criminales. En algunos casos, los helicópteros fueron utilizados para monitoreo y vigilancia en tiempo real. Aunque la Ciudad de México no es un campo de batalla como otras regiones del país, Harfuch usó helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para persecuciones, vigilancias y despliegues tácticos en operativos contra los diferentes cárteles. También se reportaron operativos en zonas de Guerrero, cuando él estaba en la Policía Federal, donde usaron el mismo método. Los helicópteros, al parecer, eran efectivos y con eso combatían a grupos armados en zonas de difícil acceso. El 26 de junio del 2020, la Ciudad de México despertó con la noticia de un violento atentado contra Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. Un comando fuertemente armado interceptó su vehículo en la exclusiva colonia Loma de Chapultepec, desatando un tiroteo que conmocionó al país. Este atentado, atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, no solo puso en riesgo la vida de uno de los principales operadores en la lucha contra el crimen organizado, sino que también evidenció la capacidad de los cárteles para llevar a cabo ataques con un alto grado de planificación y violencia. El ataque no solo dejó heridas en el funcionario, sino que también resultó en la muerte de 3 personas, incluidos 2 escoltas y un civil que se encontraba en el lugar del ataque. La brutalidad del atentado, ejecutado a plena luz del día y en una de las zonas más exclusivas de la capital, puso en entredicho la capacidad del Estado para contener la creciente violencia generada por el crimen organizado. Pero antes quisiéramos ponerte en contexto y hablarte de los antecedentes que preceden a este hombre. Omar García Harfuch es un funcionario con una amplia trayectoria en el combate al narcotráfico y el crimen que azota a México. Desde su paso por la Policía Federal hasta su labor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, encabezó operativos importantes contra grupos delictivos como la Unión de Tepito, el cártel de Tlahuac y en particular contra el CJNG. De ahí radica el odio. Esta es considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas de México. En los meses previos al atentado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México había logrado la detención de varias células criminales ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó un fuerte resentimiento dentro del grupo delictivo. Adicionalmente, informes de inteligencia señalaban que el cártel había incrementado sus operaciones en la capital y estaba en búsqueda de venganza contra altos funcionarios de seguridad, en particular la cabeza principal, Harfuch, quien había coordinado acciones que afectaron significativamente las operaciones del cártel en la Ciudad de México, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario. Según las investigaciones, se encontró que el ataque contra Harfuch fue planeado con semanas de anticipación. El CJNG
movilizó un grupo de sicarios provenientes de distintos estados, entre ellos Jalisco, Michoacán y el Estado de México, para llevar a cabo la emboscada. Estos individuos fueron concentrados en diversas casas de seguridad en la capital y recibieron instrucciones detalladas sobre la ejecución del atentado. El plan contemplaba interceptar el convoy en el que viajaba Harfuch en un punto estratégico, aprovechando un tramo donde el tráfico vehicular les permitiera actuar con rapidez y letalidad. Los sicarios contaban con armas de alto calibre, entre ellas fusiles Barrett calibre .50, granadas y rifles de asalto. La intención era eliminar a Harfuch en un ataque fulminante que demostrara el poder del cártel y enviaran un mensaje de intimidación a las autoridades. Siendo las 6:30 de la mañana, cuando transcurría el 26 de junio del año 2020, el año de la pandemia, el convoy en el que viajaba Omar García Harfuch avanzaba por Paseo de la Reforma, cuando fue interceptado en la intersección con Monte Blanco. Un camión de carga, colocado estratégicamente por los atacantes, bloqueó el paso de los vehículos de la comitiva. En ese momento, un grupo de al menos 20 sicarios abrió fuego contra la camioneta blindada en la que viajaba Harfuch. La lluvia de disparos fue intensa y sostenida durante varios minutos, con los agresores utilizando armas de alto poder para tratar de perforar el blindaje del vehículo. A pesar de la ferocidad del ataque, el blindaje de la camioneta permitió que Harfuch sobreviviera, aunque resultó herido con 3 impactos de bala en el brazo, la clavícula y la rodilla. Sus escoltas repelieron el ataque, logrando abatir a algunos de los atacantes y dispersar al resto. La escena del crimen quedó marcada por los impactos de bala en vehículos, muros y pavimento, además de varios cuerpos de sicarios caídos en ese lugar. Pero de inmediato, la reacción se notó. Después del atentado, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para capturar a los responsables. En las horas siguientes, se logró la detención de más de una decena de sospechosos, quienes confesaron haber recibido instrucciones directas del CJNG para ejecutar el ataque. Uno de los detenidos, identificado como Josué N., alias El Vaca, señalado como uno de los principales coordinadores del atentado, reveló que la orden de eliminar a Harfuch venía desde la cúpula del cártel, específicamente de su líder, Nemesio Ceguera Cervantes. También se identificaron las casas de seguridad utilizadas por los sicarios y los vehículos en los que se movilizaron. El ataque contra Omar García Harfuch tuvo un impacto significativo en la estrategia de seguridad en México. En primer lugar, evidenció la capacidad del CJNG para llevar a cabo atentados de gran envergadura en la capital de ese país, una zona que hasta entonces se consideraba relativamente ajena a la violencia extrema de los cárteles. Por otro lado, el atentado reforzó la imagen de Harfuch como un funcionario comprometido en la lucha contra el crimen organizado. Después de su recuperación, el secretario de Seguridad Ciudadana redobló los operativos contra esta organización y otros grupos criminales, logrando importantes detenciones y aseguramientos de armas y drogas en los meses siguientes. En conclusión, el atentado contra Omar García Harfuch fue un episodio que marcó un antes y un después en la seguridad de la Ciudad de México y en la lucha contra el narcotráfico en el país. Más allá de la brutalidad del ataque, la rápida respuesta de las autoridades y la fortaleza del funcionario para continuar con su labor demostraron que el Estado mexicano no cedería ante las amenazas del crimen organizado. Hoy en día, Harfuch sigue siendo una de las figuras claves en la seguridad del país y su historia es un reflejo de la compleja y peligrosa batalla que México enfrenta contra los cárteles de la droga. Su valentía y determinación lo han convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia del narcotráfico, y su legado en la lucha contra el crimen organizado continúa evolucionando. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.